No. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar a que se terminen de conectar y empezamos, por favor, 6:10.
Listo, pues vamos a empezar para que podamos terminar y de ver todos los temas. Por favor, me confirman cuando logren ver mi pantalla. Ahí se ve. Ya se ve. Ay, ok. Ahí se ve mi presentación, sí, ¿verdad? ¿Sí logran ver mi presentación? Sí, ya se ve. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a ver ahora este tema de estos cambios en estas nuevas tecnologías, nuevos riesgos laborales que esto nos va a generar. Y bueno, pues me gustaría escucharlos. ¿Qué piensan de este tema? ¿Cómo, a qué les suena? ¿Ya lo han visto? ¿Han estado con alguna experiencia así en algún lugar? Sumando un poquito a lo que vimos el día de ayer, ¿no? ¿Nadie? Sí, como ya Bueno, hay nuevas modalidades de trabajo, pues yo pienso, por exacto, ejemplo, ¿no? como el home office, entonces ya son distintos los riesgos a estar en una oficina. ¿Y qué riesgos serían diferentes? Pues, Por ahí se muteó, no sé si se cerró tu micro, pero bueno, sí, va mucho de la mano con estos nuevos riesgos y sobre todo con todos estos riesgos que no podemos controlar o medir o adaptar, ¿no? Eh, entonces, bueno, por ahí quería presentarles que o comentarles que, bueno, dentro de las instituciones que existen o dentro de los organismos que existen de forma internacional, eh, muchos de ellos ya van más que avanzados en este tema porque bueno, pues obviamente derivado de de estos países primermundistas en donde han estado expuestos ya a estas nuevas tecnologías ya desde más tiempo, pues es como hemos venido manejando esta información. Y bueno, por un lado tenemos aquí a la OSHA, que es una agencia europea en temas de seguridad y salud en el trabajo, donde empezó ya a hacer un pequeño plan o una campaña desde el año pasado para ejercer trabajos saludables derivado de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y ya si nos vamos a nuevas tecnologías, ¿a qué nos referimos y de qué hablamos? Pues ya empezamos desde implementación de robots avanzados. Ahora también la parte de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Y bueno, pues ya si nos ponemos a hablar a más profundidad, la implementación incluso de exoesqueletos y la tendencia hacia vehículos aéreos no tripulados, internet, en todo, ¿no? Los aparatos, vamos más allá de las Alexas, ¿no? Y bueno, pues ya la exposición a realidad virtual aumentada y a esta forma de modalidad. Y principalmente, pues eso nos lleva a nuevas prácticas laborales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que comenzamos con esta automatización de las tareas. Empezamos a ejercer algunos programas o empezamos a implementar nueva maquinaria, nueva tecnología que empiece a hacer todo de forma automatizada. Que comencemos obviamente pues requiera a lo mejor en algunos casos el análisis de grandes datos antes cuando pues era más la exposición a papel y a escrito, ahora básicamente son grandes datos de información que se tienen que analizar, procesar y dar una respuesta, un análisis o o un reporte, ¿no? Todos lo que son los sistemas digitales inteligentes y pues lo que ya habíamos hablado, incluso empezamos a exponernos a esta parte
de la inteligencia artificial, que ya venga todo por medio de una inteligencia artificial. ¿Quién ha estado utilizando o quién de ustedes? Hay muchos que son muy jóvenes. Hay esta parte de la inteligencia artificial que pues ya básicamente este, empieza a ser una herramienta de trabajo que incluso se está implementando en las grandes empresas, ¿no? Y por ahí mencionaban esta parte de la exposición a nuevos tipos de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que pues empezamos con estos puestos que eran anteriormente tradicionalmente fijos y en donde nosotros podíamos controlar este ambiente del que hablábamos ayer, de este ambiente de trabajo, nosotros podíamos medirlo, evaluarlo, controlarlo, etcétera. Ahora pues ya ni siquiera es un solo ambiente, empiezan a haber cambios en la modalidad y que eso implica que sean móviles, ¿no? Hoy trabajan desde su casa, mañana trabajan desde la playa, el viernes porque se acerca el puente me voy a la casa de mi novio, no sé, ¿no? O sea, esta modalidad, o sea, incluso la libertad de irme y trasladarme de un lugar a otro, no sé, hoy estoy trabajando en un hotel y mañana empiezo a trabajar, me quedo un rato en un Starbucks, tomo una sesión y desde ahí empiezo a reportarme, ¿no? Porque estas modalidades de trabajo, pues eso es lo que han hecho, ¿no? Y pues empieza a haber, primero que nada, una sobreexposición a qué pudiéramos hablar. Las pantallas, Exacto. Principalmente pantallas, ¿no? Empieza a haber una sobreexposición a pantallas, ya sea por medio de una computadora, por medio de un teléfono, una tablet. No nada más utilizo una sola pantalla de una laptop, también utilizo otra o segundo, dos, tres monitores, porque tengo que procesar muchas cosas a la vez. Empiezo a tener que hacer uso de otras herramientas como pues a lo mejor el audífono, la impresora, incluso otro tipo de comunicación que ya no nada más hablamos por líneas normales, ¿no? Hablamos a través de plataformas. Y bueno, pues esta exposición o esta sobreexposición a la luz principalmente comienza a ser algo que se nos empieza a salir de control básicamente porque podemos estar medio controlando la luz de las pantallas, pero no estamos controlando pues la luz del medio y eso nos empieza a hacer que tengamos que empezar en algún momento en alguna etapa de estos cambios a hacer estos análisis periódicos, pero ahora del lugar de trabajo en donde nuestros colaboradores están y que pues estos espacios empiezan a ser causas de enfermedades relacionadas con el trabajo y aparte, no nada más en el ambiente, ¿no? Empieza a haber un factor psicosocial importante en estas modalidades de trabajo. ¿Por qué? Pues porque se rompe totalmente algo que se llama horario de trabajo, ¿no? En algún momento lo platicaba yo con algún otro grupo y decía este punto, comienza a haber, ya no es horario, ya no es trabajo flexible, ¿no? Ya también pareciera que tenemos un horario flexible, ¿no? Esta sobreexposición a este medio de comunicación, pues pareciera que se rompe totalmente el horario de trabajo en el cual podemos dar respuesta a algo que esté ocurriendo y necesitamos las cargas de trabajo comienzan a duplicarse o triplicarse en muchas ocasiones. ¿Por qué? Pues porque aún en esta actualidad y con estas nuevas implementaciones, pues lejos de ver que es una nueva modalidad de trabajo, pareciera que es un beneficio
para el trabajador estar en estas nuevas formas, ¿no? O en estos nuevos tipos, y entonces no está claro, por lo menos aquí en México, no ha estado totalmente claro cuáles las responsabilidades del patrón, porque comienza a haber cero responsabilidad del patrón hacia estas nuevas exposiciones o hacia estas nuevas formas de trabajo. Y bueno, pues empezamos a desarrollar nuevas enfermedades laborales y cuáles pudieran ser una de ellas. Digo, al final, no, más bien nuevas enfermedades relacionadas con el trabajo que desafortunadamente para nuestro país aún no están como tal documentadas, pero que, repito, ya es prácticamente algo que empezamos a ver en nuestros pacientes, en nuestros colaboradores. Menciónenme alguna. Ok, sí, el tecnoestrés. El tecnoestrés es algo que se ha venido sumando y que ha venido incrementando muy rápido y no nada más en algunas posiciones, ¿no? O sea, no es algo de género, no va para hombres, para mujeres, es algo que ha venido presentándose cada vez con más frecuencia y impactando de forma negativa en muchos de los trabajadores. Prácticamente el tecnoestrés se produce o se provoca porque hay un desajuste entre las demandas que tenemos de trabajo y los recursos que tenemos para realizarlos. Es lo que decíamos, ¿no? Nuestra carga de trabajo comienza a duplicarse o a triplicarse, los tiempos de respuesta tienen que ser cada vez más rápidos, tenemos menos recursos o menos obligaciones por parte de los patrones o por parte de las empresas donde nos estén diciendo, pues estemos aclarando, ¿no? Cuáles son nuestras funciones, lo que hablábamos ayer de los puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, pues esta patología comienza a ver o se empieza a padecer por esta necesidad del uso de estas tecnologías de la información, ¿no? O sea, estoy obligado a estar usando, para poder yo realizar mi trabajo, necesito tener un equipo, necesito tener línea de telefónica, conexión a internet, acceso a algunas aplicaciones, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Quién de ustedes ha visto ahora que ya también existen estos puestos de trabajo, incluso para médicos, para dar consultas, pues en línea prácticamente? ¿Alguno ha visto o alguno está en esta modalidad? Yo, bueno, justamente estaba en una aseguradora durante la pandemia, donde un tiempo, o sea, por la necesidad que no se requería de mucho personal o que no era adecuado que estuviéramos demasiados en la misma habitación o ahí en el hospital, y un porcentaje cada determinado tiempo estábamos en home office. Y pues eran 2 semanas y 2 semanas y todo era a distancia, desde la consulta, alta de estudios, interpretación. Y pues también no era pesado, o sea, creo que incluso para la carga de trabajo dentro del hospital era más tranquilo, pero comenzó a ser cero desconexión, o sea, ya era cubrir más turnos, a diferencia de cuando estabas en el hospital, pues terminabas tu turno y te ibas y ya no había Te más. desconectabas, ¿no? Totalmente del trabajo y podías dedicar a lo mejor el resto de tu día a otras actividades. Sí, justo. Entonces, bueno, estas nuevas modalidades de trabajo, ¿no? Y estos nuevos riesgos y este nuevo desarrollo de patologías, pues nos va provocando en la población bajo rendimiento en primera, ¿no? Porque tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantas actividades por realizar que pareciera que no puedo concluir ninguna cuando ya tengo una actividad adicional.
Empezamos ya con datos de, por ahí creo que tengo una hermanita levantada, Dani Reyes. Sí, gracias, doctora. Yo solo quería comentar, justo referente a eso, por ejemplo, incluso en algunas industrias, también ya es como que te dicen de tal a tal tu horario y como que te dan un teléfono y una computadora y quieren que el resto del día estés, pues, dando atención desde tu casa en caso que se necesite, contestando correos o demás. Entonces, la pregunta es, ¿eso ya literalmente sí se puede considerar o se puede, para parte de negociaciones, o sea, como solicitar que se pague un trabajo de 24 horas? Porque, o sea, eso de que estés disponible en el día o momento que te llame, a la hora que te llame y resuelvas, o sea, ya no entra dentro de tus jornadas. Entonces, quiero entender que pues uno también como trabajador tendría ahí derecho a pedir entonces un pago acorde al tiempo de servicio, que en este caso podrían ser incluso 24 horas. Totalmente de acuerdo, y ese es el reto, ¿no? Pero para poderlo, creo que el reto que tenemos como país es justo demostrar que esta nueva modalidad no muchas veces es un beneficio, porque la tendencia actual es mostrarlo como un beneficio. Te dan una oferta laboral y te dicen híbrido. Desde que él es híbrido, pues ya a lo mejor desde ahí llama la atención a ciertos candidatos, ¿no? Entonces, les híbrido y te dicen, oye, mira, vamos a estar trabajando tantos días presencial y tantos días desde casa. Y entonces, como bien lo comentas, pues se rompe totalmente. Deberían, sí deberían, ¿no? Desafortunadamente, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento de Salud y Seguridad en el Trabajo, tienen esta brecha muy grande y no hay una actualización, no hay una modificación por estas nuevas modalidades de trabajo que se están realizando. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Documentarlo, ¿no? Documentar que no es un beneficio, que es quizá un mismo, una modalidad diferente, pero que así como las otras modalidades presenciales o operativas nos conlleva riesgos y necesitamos un compromiso por parte de las empresas, un compromiso por parte del patrón a mitigar estos riesgos, pues nosotros demostrar que esta nueva modalidad también nos lleva a una nueva exposición. Y eso es lo que tenemos que medir nosotros como área de salud. Debemos de estar midiendo y sabiendo cuáles son los datos, ¿no? Para allá iba justo en este punto, ¿no? Empezamos con bajo rendimiento del trabajador porque se rompen sus horas de descanso, no hay un descanso reparador, no hay una desconexión, entendemos fatigas visuales, posturas inadecuadas, incluso comenzamos con esta parte más fuerte psicosocial, ¿por qué? Porque resulta que esta modalidad, no nada más afecta a, a mí, ¿no? A mí como trabajador, sino también afecta en mi ámbito personal, porque pues resulta que estoy en casa y cuando ya debería de estar descansando o atendiendo a mi familia, sigo trabajando y pues muchas veces comienza a haber este estrés de discusiones o porque están haciendo ruido o no te dejan atender una llamada o tienes que tomar una junta y el ambiente no se presta, no sé, ¿no? Un sinfín de cosas que se empiezan a derivar de estas nuevas modalidades. Y bueno, empezamos con esta parte de la tecnofatiga como tal. Esta tecnofatiga nos va a clasificar en dos partes, ¿no? Podemos verla desde una fatiga visual, en donde tenemos, pues como tal, vamos a estar sobrecargados tanto de esta exposición a pantallas que nos pueden ir dañando, ¿no? La visión, aparte de que no podemos medir ni el tiempo de exposición, ni tenemos los tiempos de descanso adecuados. Tampoco te podemos modificar el ambiente laboral porque muchos de ellos de nuestros colaboradores desconocen
el riesgo de estar expuesto a cierta luz o a otra luz, y aparte voy a comer y lo prendo la tele, ¿no? O sea, esta falta de información que se tiene, pues entonces comienza a haber este daño visual ¿cuáles son los síntomas de fatiga visual? ¿Quién me los pudiera decir? Resequedad ocular, visión borrosa, eh, dolor de cabeza, Ujú, ujú. visuales, ¿verdad? Solamente. Sí, de la fatiga visual, ¿no? Empezamos con estas afectaciones, ¿no? Y este daño incluso a la visión. ¿Cuántas realmente hay un estudio o hay una medición de, de cuánta población actualmente tiene que utilizar anteojos porque ya hubo un daño tal cual a las células, ¿no? Comenzamos con visión borrosa, ojos cansados, molestias ante la luz y entonces el colaborador piensa que es que soy más sensible y le voy a bajar la luz, o sea, voy a trabajar con la luz apagada desde mi casa, ¿no? O sea, estas malas prácticas, lagrimeo, sensación de quemazón, o sea, son muchas afectaciones a nivel visual que no están siendo tanto medidas porque no estamos midiendo los tiempos de exposición a estas pantallas, este, por una parte, ¿no? Y vemos también al mismo tiempo que estamos siendo sobreexpuestos a esta parte de la fatiga mental en donde pues vamos teniendo una sobrecarga cognitiva por los altos niveles de trabajo y la necesidad de una comunicación continua, no nada más hacia un área, ¿no? O sea, todo el tiempo debes de mantener comunicación por medio de estas herramientas con otros lados, y tiempos de entrega reducidos también se empieza a volver que cada vez necesitamos hacer entregables más rápidos, ser más eficientes, eh, y empieza pues a haber esta afectación, hasta el punto de empezar a generar estos nuevos términos que son la tecnoansiedad y la tecnoadicción, ¿no? Estos nuevos trastornos pues vamos derivándolos, la tecnoansiedad pues empieza a ver porque empezamos a tener estos síntomas afectivos o de ansiedad que nos produce por una activación psicofisiológica, eh, que no es placentera ante el uso de estas herramientas, ¿no? O sea, empiezo a tener esta reacción negativa del uso de estas herramientas o porque quizás eh, no estoy capacitado, me siento que no estoy capacitado porque recordemos que, bueno, todo el uso de cualquier herramienta, eh, estas tecnologías han venido cambiando tan rápidamente, ¿no? Entre un año y otro, un software cambia drásticamente y si no estás capacitado no lo vas a poder utilizar. Así de fácil. Si no vas actualizándote, no vas a poder hacer tu trabajo de forma más efectiva. Queremos reducir tanto los tiempos de entrega que creemos que con el uso de estas herramientas lo vamos a poder hacer. Eh, y empezamos con esta parte de comenzar a sentir esta ansiedad profunda al estar expuestos al uso a estas tecnologías, ¿no? Y por otro lado, también vemos el lado contrario, donde vemos la tecnoadicción, que cuál pudiera ser este término o a qué nos referimos con esto, pues al estrés que nos genera el no estar en constante control del uso de estas tecnologías. Empezamos a ver a los workaholic, ¿no? Estos nuevos términos de esta adicción al trabajo, pero también al uso de estas tecnologías. Bien lo mencionan, nos dan
un teléfono móvil que es para uso exclusivo del trabajo y no precisamente lo estamos utilizando, o sea, todavía ni nos buscan, ni nos dicen, ni nosotros ya estamos constantemente revisando que no tengamos un correo, que no nos hayan llamado, que estemos viendo o mandando información, y eso pues empezamos a tener esta necesidad del uso prolongado de estas tecnologías. Entonces, pues básicamente utilizamos, o sea, todo el tiempo la computadora, el correo, el móvil, la tablet, etcétera, para estar no solamente, o sea, no solamente incluso realizando actividades relacionadas con el trabajo. Llevamos esta adicción ya hasta hacia al área personal y entonces vemos a pacientes o vemos a trabajadores que todo el tiempo están expuestos a una pantalla, ¿no? Su tiempo de relajación es ver el teléfono y consultar una red social, por ejemplo, ¿no? Y que volvemos a esta parte de la exposición, o ver una película, o estar viendo, haciendo alguna edición de alguna imagen, publicando en sus redes sociales, no sé, ¿no? Pero volvemos a esta parte de estar sobreexpuestos a estas pantallas. Y bueno, por una parte tenemos esta parte que es totalmente psicosocial, pero también tenemos una parte que es totalmente ergonómica y que a mí por lo menos sí me ha tocado ver una afectación realmente importante por esta sobreexposición a al uso de estas nuevas herramientas, ¿no? Empezamos a tener que vamos a tener alteraciones en las posturas, en los movimientos. eh, Empezamos a que respondemos a la subordinación de la tecnología, ¿no? O sea, vamos viendo que vamos respondiendo a un programa porque ya es automatizado. Muy brevemente les voy a platicar un ejemplo. Me tocó estar en una empresa que se dedicaba a la distribución de productos de pintura. En un inicio se hizo a través de una persona que organizaba, por así decir, el acomodo o el surtido de cierto producto que te decía, ¿no? Tienes que como que poner 3 botes de 25 kilos, una caja de tantos kilos, etcétera, y los vas a ir armando como tú creas conveniente a modo de que te dé un estándar de acomodo y que no conlleve un riesgo de caída de producto, de lesión, de sobreesfuerzo, etcétera. Y entonces pues se capacitaba a esta persona que era quien hacía las deliveries, ¿no? Quien daba el delivery a un operador que era el que surtía el producto y iban entregando pues este surtido de producto. Pero se implementó una nueva modalidad que empieza a ser a través de un programa en donde se corre y entonces ahora tú ya no tenías contacto con otra persona, sino llegabas, escaneabas un código y te decía qué tenías que surtir, cómo y cuánto, qué primero, qué después y qué al último sin tomar en cuenta, o sea, este programa definitivamente comenzó a tener muchas áreas de oportunidad porque en primera no tomaba en cuenta los pasos que tenía que dar el colaborador para surtir un producto, porque los productos estaban acomodados en diferentes pasillos. Entonces tenía que, pero como este era más pesado, entonces vete a surtir primero al pasillo 1 y luego te vas hasta el 15 y agarras otra cajita y luego te regresas al 3 y luego te vas al pasillo 20 y así, ¿no? O sea, entonces, de algo que empezó a ser como por querer quitar el factor humano de error de surtido, de algo que empezó a ser como una decisión lógica o considerando, ¿no? Esta fatiga del surtidor, pues comenzó a ser un riesgo, ¿no? O sea, comenzó a ser empezó a haber fatiga por parte de los colaboradores
y obviamente esto afectaba a su rendimiento, porque no se había considerado el número de pasos y el número de kilómetros que llegaba a caminar este trabajador para surtir un solo producto o una sola tanda, ¿no? Un solo delivery. Entonces, bueno, hasta en puestos operativos, o hacia dónde va mi comentario, que hasta en puestos operativos estamos expuestos a estos cambios por esta nueva implementación de tecnologías, ¿no? Empezamos a tener daños físicos, incluso ya si vemos un trabajo más administrativo que implica estar más tiempo sentado, sin estático, sin realizar actividad física, ya ni casi casi ni para ir al baño, empieza a haber incluso pérdida de la masa muscular y la masa ósea y empieza a haber problemas de flexibilidad en las articulaciones por esta rigidez. El sedentarismo y las posturas estáticas comienzan a ser las nuevas enfermedades laborales. Hay un sinfín de nuevos artículos y de nuevas documentación, de que están documentados de esta afectación del sedentarismo, porque ahora ya ni siquiera te mueves para trasladarte a tu casa o a tu trabajo. Estás prácticamente estático todo un día, 3 veces o 4 o 5 veces a la semana y empiezas a tener una pérdida de movilidad importante. Y bueno, pues sí tenemos una información. Sí hay gran acceso a esta información. Vamos viendo que los organismos internacionales sí empiezan a hacer ya grandes recomendaciones para identificar y estar evaluando constantemente estos riesgos de cada puesto de teletrabajo. Además de que pues sí nos empiezan a dar acceso a ciertas medidas de prevención que tenemos que adaptar tanto al puesto como a la actividad, como incluso al ambiente al que están, en donde ellos están trabajando, ¿no? Muy pocas empresas en esta parte de la pandemia que se inició y que se quedó. Se han venido preocupando por la adaptación del medio o la capacitación por lo menos de sus trabajadores a adaptar su área de trabajo, aunque sea en sus domicilios o en donde decidan, para mitigar estos riesgos. Prácticamente se deslindaron de muchas responsabilidades. Sin embargo, nosotros debemos de estar midiendo y evaluando y engrosando nuestro sistema de gestión en salud y seguridad, donde estemos detectando precisamente pues esta exposición. Y bueno, algunas de las recomendaciones que nos están haciendo de forma general para este tipo de riesgos, pues en primera empezar a adaptar lo que son el mobiliario, ¿no? Cada trabajador que estuvo bueno, para los riesgos ergonómicos, cada trabajador que ahora trabaja desde su casa o desde cualquier otra parte, se olvida por completo de esta parte del mobiliario ergonómico que debe de tener con ciertas características, tanto en el asiento como en el respaldo, las dimensiones que debe de contar el escritorio, incluso el color y la superficie que debe de tener para evitar alteraciones en la visión o afectación por la reflexión de la luz. La altura, ¿no? Que vayamos haciendo esta adaptación de el mouse, que hagamos uso de algunos reposapiés o por lo menos que estemos fijando la postura correcta en la que debemos de estar sentados, que incluso vayamos adaptando esta parte que les digo, ¿no? De las condiciones de iluminación, de ventilación, de temperatura, de humedad, niveles de ruido que ya no son medibles y obviamente no son controlados. Por otra parte, tenemos que para los riesgos psicosociales, pues sí es importante que estemos haciendo esta racionar lo que son las cargas y los ritmos de trabajo, asegurando los tiempos de descanso y de desconexión
y facilitando sobre todo esta vida personal laboral, porque comenzamos a tener esta adicción al trabajo y se rompe totalmente este contacto con el mundo externo, o sea, desde mi propia familia hasta relacionarme por lo menos con otras personas, ¿no? Estar promoviendo y capacitando y formando en estos riesgos para la prevención y empezar a ver otro tipo este, de acosos a los cuales están expuestos, ¿no? Ya empezamos a tener términos como ciberacoso, como violencia digital, adaptar las políticas que se tienen y bueno, principalmente deberíamos de empezar a adaptar las leyes, ¿no? Para empezar y empezar a tener pues estas redes de apoyo que nos permitan hacer estas detecciones oportunas para evitar el riesgo del desarrollo de otro tipo de enfermedades. Por otra parte, bueno, pues sí quiero comentarles que no nada más es enfocado a, digo, así como ahorita hablamos de teletrabajo, esta tecnología nueva que viene o esta exposición a nuevos ambientes de trabajo, a nuevas metodologías, pues ya vamos que hay información o que hay países que empiezan a documentarlo y empiezan a crear estas guías de apoyo en donde sí es importante que las consultemos, que estemos constantemente capacitándonos para poder prevenir pues todas estas nuevas enfermedades o nuevas eh, accidentes incluso que se llegan a suceder. De forma particular me ha tocado incluso eh, tener que empezar a ver estos nuevos accidentes de trabajo, dando respuesta obviamente pues al IMSS o al ISSSTE, en donde resulta que el señor se fracturó la mano bajando las escaleras de su casa y pues ya tuvo un accidente de trabajo porque estaba en su día de home office, ¿no? Entonces, ¿cómo, para empezar, qué tanto, cómo vas a hacer este sistema de detección de reporte, ¿no? Si el colaborador está mintiendo o no, si vamos a poder implementar algún tipo de control, si cuáles van a ser las medidas para evitar que esto vuelva a pasar, ¿no? Comienzan a ver incluso estas nuevas ST9 o estas nuevas enfermedades laborales por eh, malas posturas, por sobrecarga de trabajo, etcétera. Y entonces no hay ni una política, ¿no? Empezamos a ver que en el centro de trabajo no hay ni políticas, no hay ni una matriz donde esté evaluando a todas las personas externas que se encuentran trabajando fuera y empezamos a tener esta pérdida total empieza a ser algo que está saliéndose de control totalmente, porque no garantizamos que estén capacitadas, porque no garantizamos que tengan las condiciones, porque incluso empezamos a tener temas hasta de nuevas modalidades de contratación, ¿no? Ya no están contratados como trabajadores. Ahora, ¿cuál es la nueva modalidad? Pues se me fue la palabra, pero cuando son independientes, como, Servicios especializados con ah, actividad empresarial. Ese pues, es el nuevo boom, ¿no? El nuevo, la nueva modalidad de contratación. Ya no hay una contratación directa por parte de la empresa y por lo tanto me deslindo de cualquier responsabilidad que tengo hacia ti. Tú eres un servicio especializado, cada quien somos pequeñas empresas y eres el responsable de garantizar tu salud y tu seguridad. Me olvido de darte seguridad social, me olvido totalmente de darte algún seguimiento, cuidado, supervisión, etcétera, ¿no? Entonces,
Lo nuevo ahora, la nueva modalidad de trabajo es ser contratado como servicio especializado con actividad empresarial. Y pues eso implica un reto, ¿no? Porque entonces, ¿dónde empieza a haber nos, los candidatos? Hay muchos candidatos que se dejan llevar por esto, porque esto es una diferencia muy importante en los sueldos que se van presentando entre una contratación directa por la empresa y una contratación de esta forma. Hacemos un contrato de trabajo y pues prácticamente tú me vas haciendo como entregables, ¿no? Entonces, y pues desafortunadamente, pues tenemos que muchísimos candidatos comienzan a irse hacia esta modalidad porque la oferta económica es mucho mayor, olvidándose completamente de todos los puntos negativos que tiene esta modalidad. Bueno, pues no sé, ¿algún comentario o alguna duda de esta parte? Ok, Yo, igual a mi compañera que había comentado, ¿no? De hace rato de la desconexión, pues también es un poco parte de la cultura de la empresa, ¿no? Porque hay empresas que sí tienen pues muy bien establecidos los horarios de trabajo, ingresos, salidas, la flexibilidad y pues también un poco es la resiliencia de nosotros, ¿no? O sea, tener como esa capacidad de poder ver cuándo podemos dar más y también cuándo pues solamente nos vamos a acatar como a un horario, ¿no? El establecido, el que viene por contratación, pero pues difícilmente se cumple, ¿no? Incluso en las empresas extranjeras aquí dentro de México, pero pues obviamente va a depender de la empresa en la que nos encontremos laborando y siempre llega algo mejor, que son, sí, digo, muy acertado tu comentario, muchas gracias. Y justo es eso, ¿no? Creo que entre menos información, o sea, menos comunicación de toda la parte oscura, porque así me gusta decirlo, ¿no? Hay una parte oscura de estas nuevas modalidades y estas nuevas formas de contratación que nadie está comunicando, nadie está diciendo y nos estamos dejando llevar por otros temas como lo es el sueldo, ¿no? Y entonces se pierde totalmente esta visión de cómo qué tipo de trabajador me voy a convertir, ¿no? Cómo va a afectar este trabajo a mi vida y a mi salud. Sin duda es algo que nos toca a nosotros difundir, sí, es algo que debemos de hacer desde arriba, ¿no? Difundir estos riesgos, difundir las afectaciones, porque pues a nosotros mismos, entre más nos prestemos a estas modalidades entre más nos prestemos a estas formas de trabajo, vamos a seguir pagando las consecuencias, ¿no? Entonces sí es muy importante que lo difundamos, lo conozcamos, lo estudiemos, lo analicemos y lo demostremos que sí hay una afectación para capacitar ahora sí que capacitar a nuestras empresas y comunicarles todo esto y pues verlo desde también una parte más humana que debe de ser, ¿no? Porque se pierde totalmente el sistema de salud, pierde totalmente el sistema de seguridad. Tenemos que enfrentar viene una nueva pandemia laboral, por así decirlo, con una pérdida importante de trabajos por la adición de estas nuevas tecnologías. Centros operativos como almacenes en donde un señor podía acarrear, no sé, cierta cantidad de productos ahora es sustituido por un robot y no uno, ¿no? Están sustituyendo a 50 o por una nueva tecnología y están sustituyendo y entonces ahora estas nuevas o estas personas que tienen esta pérdida de trabajo pues se enfrentan a estar trabajando en condiciones precarias totalmente, ¿no? Y va un poquito hacia este nuevo tema, bueno, hacia la otra parte
del tema que teníamos que ver hoy. Así estas nuevas reformas que estamos viviendo en México, en donde pareciera que nosotros no tenemos que ver, pero aunque no lo crean, tenemos mucho que ver también, ¿no? Y pues hablemos un poquito de la reforma educativa. Me voy a ir súper rápido porque ahorita ya se va a conectar o ya está por aquí también la doctora Carla, que va a continuar con el otro tema. Pero bueno, hablando de la reforma educativa, pues básicamente tres propuestas importantes que tiene esta reforma son mejores escuelas, mejores maestros y mejores contenidos educativos, ¿no? Esas son sus propuestas y esos son los objetivos que tiene, pero si hablamos de mejores escuelas, pues entonces tenemos que hablar de mejorar las condiciones físicas. Empecemos por cuántos de nosotros estuvimos en un pupitre de madera, cero ergonómico, y que estuvimos expuestos a esta parte, ¿no? Mejores maestros, pues entonces eso implica que deberían de tener mayor capacitación, mayor uso de ciertas herramientas, mejores programas para poder implementar la educación. Y si nos vamos a mejores contenidos, pues entonces aquí ya estamos metiendo el uso de estas tecnologías. Hay muchísimas escuelas, muchísimas instituciones que ya están quitando a un lado totalmente los libros de texto físicos y entonces, pues desde ahí empieza la exposición a las pantallas, ¿no? Empieza esta parte del tecnoestrés, empieza esta parte de la fatiga visual, los riesgos psicosociales, los riesgos ergonómicos. Y los tiempos de descanso, ¿no? Empiezan a ser menores porque pues ahora quieren medir otras cosas y pues nos aplica a nosotros, estamos involucrados nosotros, sin duda, deberíamos de estar siendo parte de de estos cambios, ¿no? Por otro lado, pues vemos a una reforma energética en donde básicamente lo que se pide o lo que nos dicen es que vamos a tener una modernización para fortalecer tanto a Pemex como a CFE. Y bueno, ¿esto qué aplica o esto qué involucra? ¿Qué les suena? Pues nuevos equipos, ¿no? Eso implica que los colaboradores van a tener, si vamos a hacer una modernización, pues vamos a tener que estar trabajando con nuevos equipos y no sabemos si cada que adicionen una nueva herramienta, una nueva maquinaria, vamos a tener una capacitación correcta del colaborador para el uso de esta. Por ahí un punto importante, a un punto que se me hizo muy importante, esta que dice reducción de la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales de las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas. ¿Qué quiere decir? Que me estoy olvidando totalmente del trabajador. A mí lo que me importa es que esta nueva reforma me permita mantener y fortalecer a mi país. No, o sea, en temas económicos principalmente, eh, sin medir, porque no estamos siendo había una tendencia muy fuerte en el impacto ambiental, que también incluso era un reto para esta área. Ahora ya también tenías que estar preparado en temas de salud, seguridad y medio ambiente, ¿no? Y esta parte del medio ambiente o esta parte del impacto ambiental también es algo que es el futuro, definitivamente, porque ahora no nada más te piden que evalúes al trabajador, que evalúes la seguridad, sino también el daño que puedas hacer al medio ambiente. Y pues debería también de haber un programa robusto, ¿no? Un plan de trabajo importante sobre estos cambios en temas de reforma energética.
Y finalmente, pues algunas propuestas de las reformas en temas de seguridad social. Aquí sí me gustaría escuchar qué propuestas tendríamos nosotros desde esta área de medicina laboral, en qué reformas podríamos promover o hacia qué estaríamos viendo. Pues una que yo creo que tengan, bueno, actualmente cuentan con laboratorios, ¿no? Ya más especializados para la identificación de riesgos, sobre todo los químicos. Sin embargo, pues no están al alcance de todo el país, solo están en ciertas localidades. Bueno, incluso solamente como en ciudades grandes, ¿no? Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Y considero que sí puede existir, o sea, que la reforma estuviera en la seguridad social como más disponible, ¿no? Hacia, incluso tal vez no todo el país, pero más en regiones donde están industrializadas, porque pues es donde pues están los colaboradores expuestos a los riesgos y pues que tengan el acceso a la salud, porque en ocasiones se enferman, pero no, pues no se hace la Exacto, ¿no? identificación de los riesgos de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, o sea, digo, es un reto sumamente importante porque prácticamente estamos teniendo una pérdida de la seguridad social. Estas nuevas modalidades de contratación ya no consideran la seguridad social en primera instancia y lo que tenemos, pues en primera empieza a ser ya deficiente, ¿no? Podríamos pensar en que haya un aumento a la pensión mínima garantizada. Esto nos permitiría tener eh, que si por alguna situación nuestros colaboradores dejaran de tener la capacidad de trabajar, poder garantizar que puedan seguir manteniéndose, sobreviviendo, por así decirlo, con una pensión, pues por lo menos que sea considerable, que cubra sus necesidades básicas, ¿no? Comenzar a ver esto o asegurar que se cumplan todos los derechos de los trabajadores, lo que decíamos en estas plataformas digitales o en esta modalidad digital, porque pues empezamos a tener, ya no tenemos derechos y ya no estamos recibiendo incluso un pago justo. Hay que hacer un gran énfasis a esta parte de la subcontratación, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque pues empezamos a tener estas empresas que empiezan a hacer malas prácticas y se empieza a perder totalmente la obligación del patrón, se empieza a perder, por ahí me da mucha risa, pero que ofertan, ¿no? Em, damos o ofertamos algo conforme a la ley, ¿no? Y es como si fuera un plus, y realmente no es un plus, ¿no? Los beneficios que vayamos a obtener de un trabajo, pues ese es el mínimo. Yo esperaría que tú me ofertaras algo mejor. Incrementar este financiamiento de los servicios de salud que nos va a permitir sin duda poder identificar más pronto, tener mejor atención, tener mejor estudios, infraestructura, etcétera. Y pues no nada más eso, fomentar todos los programas sociales que nos van a ayudar a que mejore de forma general la salud de nuestra población y entonces, por lo tanto, tengamos trabajadores más saludables, tengamos mejor rendimiento, tengamos un trabajador que va a ser fructífero. Y bueno, pues, quisiera cerrar con esta parte de cómo han ido tomándose diferentes decisiones a lo largo de estos años y hacia dónde vamos y cuáles son las características que debe de cumplir este sistema de salud, este sistema de seguridad social en México y que desafortunadamente cada año o cada vez tenemos más brechas
en esta parte de su cumplimiento, ¿no? No podremos en algún momento garantizar que se cumpla, sin embargo, nosotros deberíamos de estar promoviendo constantemente que haya esta parte de fortalecer todo este sistema porque es la base de todos los trabajadores. Listo, chicos. Pues si no hubiera alguna duda o algún comentario, doctora Carla, ¿estás por aquí? Hola, Doc. Sí, muchas gracias. Ya estoy por aquí. Ok. Bueno, chicos, pues yo los dejo con la doctora Carla, que va a continuar con este tema. Y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ok. Bueno, pues gracias a la doctora Ale. Entonces, eh, veo que ya les dio esta introducción. Prácticamente el tema con el que vamos a continuar en este momento está muy relacionado precisamente con este tema de cuestiones laborales y reformas y modificaciones, ¿no? Déjenme compartirles pantalla y por favor, si me pudieran avisar, ahorita sí logran ver mi pantalla, denme un segundito. Ok, no sé si ya logran ver mi pantalla. Sí, Sí. Ok, listo. Bueno, pues muchas gracias. Para los que no me conocen, soy la doctora Carla, soy médico de profesión y bueno, tengo una maestría en seguridad e higiene ocupacional y actualmente pues me dedico desde hace ya casi 5 años al tema de salud ocupacional y seguridad e higiene, ¿no? En el trabajo. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a revisar un tema que también, pues, es muy importante. Considero que es un tema que a veces pasamos un poco desapercibido o que no le tomamos la importancia porque a veces nosotros, pues si estamos en el área de seguridad y de salud ocupacional, muchas veces quizás no tengamos como esa participación o esa relación muy puntual con este tema que es respecto a los contratos colectivos de trabajo. Bueno, me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido o ha presenciado o ha escuchado acerca de pues alguna renovación o a lo mejor el inicio de un contrato colectivo de trabajo en sus centros de trabajo. Si quieren abrir micrófonos, adelante. sí, a mí sí me ha tocado. Nunca he estado involucrado, pero sí sé que es un tema siempre muy sensible ese dentro de la empresa. Sí, exactamente. ¿En qué área estás? Antes estábamos en la parte de capital humano, pero ahora estamos en la parte de seguridad e higiene. Ah, ok, perfecto. Sí, bueno, pues si estabas justo en el área de capital humano, pues creo que tiene muchísima relación este tema con esa área, ¿no? Normalmente en la mayoría de las empresas, las personas que pertenecemos al área de seguridad e higiene, casi siempre estamos cargadas o relacionadas con el área de recursos humanos, capital humano, principalmente, ¿no? Entonces, aunque no estamos quizás involucrados de manera directa con este tema, sí muchas veces nos toca ser partícipes de manera indirecta en este tipo de cuestiones que son los contratos colectivos de trabajo.
Entonces, pues considero que es importante en el área laboral, no solo porque tenemos este acercamiento también con los colaboradores y porque muchas de estas veces en estos contratos vienen muchas de los derechos y también de las obligaciones que tienen los trabajadores. Creo que también nosotros como mismos colaboradores o trabajadores dentro de las empresas, pues debemos de conocer cuáles son nuestros derechos porque en algunas ocasiones, si bien no estén, muchas veces pertenecemos a la parte administrativa o no sindicalizada o personal de confianza, pues sí es importante que tengamos conocimiento porque también repercute de manera directa o indirecta en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, déjenme comenzar con la presentación. Bueno, vamos a que, ay, aquí se movió un poquito el índice, pero vamos a ver una parte importante que es lo que abarca la Ley Federal del Trabajo. Prácticamente la razón de ser de estos contratos colectivos de trabajo tienen su origen, en este caso, en la Ley Federal del Trabajo, que bueno, pues prácticamente es la ley con la que nos regimos en esta área, ¿no? Es importante que ustedes sepan que los contratos colectivos de trabajo tienen precisamente una razón de ser y es por un tema de ley, ¿no? Y automáticamente si es un tema de ley, pues nosotros estamos prácticamente obligados o tenemos esa responsabilidad y ese derecho también de conocer este fundamento. Porque, bueno, pues como ustedes saben, si nosotros no conocemos las leyes, pues tampoco conocemos nuestras obligaciones y tampoco conocemos nuestros derechos, ¿no? Y en este caso, ya sea que aplique para nosotros mismos como trabajadores o a los trabajadores que están en nuestro centro de trabajo. Y les preguntaba si habían tenido alguna vez contacto participado de manera directa o indirecta en una firma de contrato, porque la verdad es que es un proceso muy complejo, justamente como decía Pablo, muy sensible y muchas veces, pues también es un tema que implica algún tipo de riesgo si no se lleva a cabo de una manera adecuada, ¿no? Entonces, pues este contrato colectivo de trabajo tiene su origen en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en el título séptimo de Relaciones Colectivas de Trabajo, capítulo 3, artículos 386 a 403. Creo que es importante que ustedes por lo menos tengan presente o se lleven de esta clase que si tienen alguna duda en cómo se conforma un contrato colectivo de trabajo, qué es lo que debe de llevar, cómo se lleva a cabo el proceso de manera puntual, pues sepan en dónde revisarlo, ¿no? Porque en algunas ocasiones, pues participamos o escuchamos o nos involucran, pero no sabemos ni por qué, ¿no? A veces pensamos que a lo mejor es un requisito no indispensable para la empresa o para nosotros como trabajadores, sin embargo, pues sí tiene un origen en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, igual por ahí si quieren anotarlo, si quieren ahondar un poquito más o si quedan por ahí con algunas dudas o quieren revisar específicamente todos los artículos o cómo es que se conforma, pues podrán encontrarlo precisamente en este título séptimo, capítulo 3 y de los artículos 386 a 403 de la Ley Federal del Trabajo. No vamos a ahondar de manera específica porque en realidad nos toca revisar algunos de los cambios que ha habido en algunos contratos colectivos de trabajo de unas de las principales empresas o instituciones. No es el objetivo revisar específicamente esto, pero pues sí sería importante que ustedes se lleven de la clase, donde pueden consultarlo, ¿no? Por aquí les pongo tres de los puntos importantes o puntos clave de estos artículos, que es el artículo 386, que específicamente nos da la definición de qué es un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Y la Ley Federal del Trabajo nos dice que es un convenio que está celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones, ¿no? Con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales se debe presentar el trabajo en una o más empresas o establecimientos, ¿no? Prácticamente nos habla del convenio o este trato que se hace entre patrón y sindicato
donde se van a revisar todas las condiciones de trabajo, ¿no? En alguna empresa. Eso es lo que nos dice el artículo 386. Y se divide, también tiene un 386 bis, o sea, un punto específico aparte que nos dice que el apoyo también abarca el apoyo de los trabajadores mediante un voto personal, libre, secreto y constituye una garantía para la proyección de la libertad de negociación y sus legítimos intereses. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente pues los colaboradores van a dar su visto bueno, van a dar fe y legalidad del proceso y van a estar involucrados para poder votar y decidir si ese contrato colectivo de trabajo va conforme a sus intereses y sus necesidades y también como con base en los derechos que ellos tienen, ¿no? Ahorita platicamos a grandes rasgos de ese punto. Y también tenemos el artículo 387, donde nos dice que el patrón que emplea trabajadores miembros de un sindicato va a tener la obligación de celebrar con el sindicato cuando lo solicite un contrato colectivo, ¿sale? Entonces, prácticamente el 387 nos dice que el día que el sindicato y los trabajadores nos soliciten, en este caso, celebrar un contrato colectivo de trabajo, pues la empresa o el patrón está obligado a aceptarlo, ¿no? ¿Qué pasa si el patrón o la empresa no aceptan la solicitud de la revisión o de la firma de un contrato colectivo de trabajo? ¿Alguien sabe que puedan abrir sus micrófonos? ¿Es el emplazamiento? Sí, exactamente, es el emplazamiento o puede estallar una huelga, Ah, ¿no? ¿no? Ujú. Entonces, esto creo que es de los puntos más importantes, porque pues obviamente, aunque quizás no seamos personal sindicalizado, digo, los que trabajan en instituciones quizás sí lo sean, sin embargo, en algunas ocasiones, pues podemos llegar a sentirnos muy ajenos a este proceso, ¿no? Entonces, obviamente, si llega a ocurrir que el sindicato de nuestra empresa, de nuestro centro de trabajo, solicita una revisión de contrato, una firma de contrato, y la empresa no lo acepta, pues entonces puede estallar una huelga y nos quedamos todos sin trabajo, ¿no? Entonces, pues esa es la importancia precisamente de un contrato colectivo de trabajo. La verdad es que anteriormente no me había tocado presenciar de manera como tan cercana una firma de contrato. Sin embargo, en los últimos años, pues sí me ha tocado estar relacionada con este tipo de proceso y la verdad es que no me imaginaba la magnitud o la importancia que tiene la celebración de una firma de contrato colectivo, ¿no? Entonces ya en la práctica, cuando nosotros ya vemos prácticamente, llevamos a la práctica todo lo que dice este título séptimo de la Ley Federal del Trabajo, nos damos cuenta que es un proceso que realmente incluye muchísimas cosas, ¿no? En la empresa en la que yo estoy actualmente, sí se celebra una firma de contrato y la verdad es que es un proceso muy complejo, ya que pues se involucra la parte administrativa como la representación sindical, ¿no? Y se hacen muchas veces peticiones respecto a los beneficios o a las mejoras que se pueden tener en cuanto a los derechos de los trabajadores y se celebra este convenio, ¿no? E incluso a veces en presencia tiene que ser de las autoridades que puedan dar fe y legalidad de que se está llevando a cabo de manera correcta, ¿no? Cuando se hace la revisión de este contrato colectivo de trabajo, pues en teoría se hace la solicitud, como bien lo dicen estos artículos. En este caso, el sindicato solicita a la empresa que se haga la firma del contrato colectivo de trabajo y entonces pues la empresa está prácticamente obligada a aceptar esta revisión de contrato, ¿no? Una vez que se hace esta revisión, obviamente se tiene que revisar el patrón con el sindicato y los trabajadores, que pues estos beneficios o estas modificaciones que se hacen al contrato colectivo de trabajo siempre sean para una mejora a los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, después de que se hace esta revisión de contrato, obviamente les comentaba ahí con la presencia de las autoridades,
se les tiene que informar a los trabajadores cuáles fueron los acuerdos a los que se llegó con respecto a esta revisión de contrato, ¿no? Entonces, normalmente se les da se les comunica de manera escrita, ya sea que se publique en algún lugar el contrato, no sé, por ejemplo, en sus empresas, como donde tengan su contrato colectivo de trabajo. ¿Alguna vez lo han visto? ¿Han visto que se ha publicado? ¿Se han acercado a revisarlo en alguna ocasión? Yo sí en, bueno, varias ocasiones, pero por la cercanía que tenía con el antiguo abogado, pero creo que no es algo que sucediera específicamente. Sí, exactamente. Normalmente no estamos como muy, a veces interesados en revisarlo, ¿no? Porque aparte de que pues es un bonchecito de hojas que hay que estar viendo con cada uno de los puntos, creo que sí es importante que si ustedes no se han acercado y que si en sus empresas tendría que estar publicado este contrato colectivo de trabajo, si así aplicara, pues que por lo menos se acercaran para darle una revisadita, ¿no? Para ver, pues bueno, pues qué contiene, cuáles son los derechos, qué modificaciones se han hecho en los últimos años, ¿ha habido alguna mejora? ¿Qué peticiones tienen ahora los trabajadores para esta nueva revisión de contrato? Entonces, sí es algo que es importante y que no debemos de dejar pasar, pues de lado, ¿no? Una vez que se hace esta publicación del contrato colectivo de trabajo, entonces se somete a una votación para que los trabajadores, por medio de justamente el voto libre y secreto, como lo dice el artículo 386, pues los trabajadores tienen derecho a votar y a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo con estas modificaciones, ¿no? Con este contrato colectivo de trabajo. Entonces, pues normalmente cuando ya se va a hacer esta votación, se le debe de avisar a la autoridad que se va a tener esta votación para que entonces pueda comenzar en esos días, en esa semana debe de comenzar la votación, y una vez que se haya realizado la votación, se debe de publicar cuáles fueron estos resultados de los votos, ¿no? Si cuántos trabajadores estuvieron a favor y cuántos estuvieron en contra. Si hay si la mayoría estuvieron a favor, pues ahora sí que no hay problema, ¿no? Se hace la revisión, se hace la firma y bueno, ya prácticamente se entrega a la autoridad para que ésta dé fe y legalidad a este contrato, ¿no? Sin embargo, en caso de que los trabajadores no estén de acuerdo con lo establecido, entonces ya se tiene un emplazamiento o en su defecto, pues tiene en este caso el sindicato y los trabajadores derecho a estallar una huelga, ¿no? Entonces, pues obviamente esto no es algo que no haya sucedido. Hay muchas empresas en las que debido a que la mayor parte de los trabajadores no estuvieron a favor de esta negociación, entonces pues estalla una huelga y hay veces que como puede ser una huelga pequeña de algunos meses, como puede llevarse incluso hasta años, ¿no? O hasta el cierre definitivo de la empresa. Entonces, pues no es algo que nos sea ajeno, es algo que nosotros debemos conocer y la mayor parte de nosotros que estamos en un área principalmente a veces relacionada con o formamos parte del área de recursos humanos o somos del área administrativa, personal de confianza, pues debemos de saber cómo es que funciona esto, por lo menos conocer cuál es el objetivo de que exista un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Em, entonces, pues, ¿cuál es el contenido del contrato colectivo de trabajo? Aquí se los estoy resumiendo prácticamente porque obviamente, pues hay cosas que son demasiado puntuales, pero lo que ustedes tienen que conocer es que, pues este contrato colectivo de trabajo, también viene esta información también viene en la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuáles son los puntos principales que debe de contener? Bueno, en primera, pues los datos generales. Ustedes saben que cualquier documento legal en la empresa debe de contener los datos generales de la empresa, ¿no? Los nombres, los domicilios del contratante, de la empresa o de los establecimientos que abarque esta empresa,
la duración o la expresión de ser por tiempo determinado u obra determinada también. Vienen datos de jornada, cuántas jornadas de trabajo existen, cuáles son los días de descanso, cuáles son los salarios que deben de estar publicados ahí en ese contrato colectivo de trabajo. En temas de capacitación, también cláusulas Hola, relativas a ¿cómo la estás, bebé? capacitación. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Por ahí hay un micrófono ¿Estás jugando? prendido. Pero empujar tú. Grecia, ¿nos ayudas con tu micrófono? Gracias. Ok, en la capacitación, bueno, les decía que contiene cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores y también hay contiene las disposiciones para los nuevos ingresos, es decir, sobre la capacitación o adiestramiento de inicio que debe de tener cualquier persona que acabe de entrar a la empresa o establecimiento, es decir, las reglas del juego, ¿no? Prácticamente cómo se debe de capacitar, cuál va a ser la capacitación inicial en la empresa en la que yo estoy. De entrada, todos los colaboradores deben de tener una bienvenida, ¿no? Donde se les habla acerca de temas laborales, de jornadas de trabajo, se les da también un apartado específicamente de seguridad, de salud, y bueno, checar recibos de nómina, etcétera, ¿no? Entonces prácticamente es esa capacitación inicial y adicional ya de cuando van a sus puestos de trabajo, pues se les da una capacitación específica de acuerdo a la actividad que vayan a realizar, ¿no? También debe de contener un apartado de comisiones, donde se deben establecer las bases de la integración y funcionamiento de las comisiones que se deben de integrar de acuerdo a la ley y algunos otros datos que puede llegar a contener ya de acuerdo a las estipulaciones que convengan a ambas partes. Es decir, ya son cosas específicas de cada empresa a las que se llegue un acuerdo y se deben de establecer en este contrato. ¿Sale? Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario. No, no, todo muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, vamos ahora sí a revisar, en este caso, adentrarnos en el tema que nos corresponde, que es revisar algunos cambios que se han hecho en los contratos colectivos, en el contrato colectivo de trabajo de algunas instituciones o empresas, que son muy importantes aquí en nuestro país. Normalmente, en la empresa en la que yo estoy, una vez al mes o de manera trimestral, se presentan algunos principales cambios que se han hecho en los contratos colectivos de trabajo de otras empresas. Entonces, pues a veces el que se presenten estos datos, pues e incluso a veces ocasiona como este cuestionamiento de, pues, ¿y yo qué tengo que ver? O cuál es la relevancia de que se me informe sobre los cambios que hay en otras empresas, ¿no? Y es parte de la estrategia que tenemos en la empresa que precisamente se dan a conocer estos cambios que se han hecho en otros contratos colectivos de trabajo. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones no sabemos qué está pasando en otras empresas o cómo es que está llevándose a cabo este cambio en otros lugares de trabajo, ¿no? Y esto porque a veces es relevante, porque en muchas ocasiones nosotros ni estamos enterados, pero de repente empezamos a revisar o a ver que nuestro personal está, pues está renunciando, ¿no? Hay muchas bajas. Y resulta que cuando se les hace el cuestionamiento o la mayor parte de las empresas tienen esta encuesta de salida, pues muchas veces ellos comentan que, bueno, pues están buscando mejores oportunidades y hay algunas otras empresas que ya están haciendo algunas modificaciones por arriba de la ley, ¿no? Y nos decía la doctora Alejandra precisamente que en algunas ocasiones, pues ves las vacantes por ahí en internet y resulta que te ponen, ofrecemos prestaciones de ley, como lo decía, ¿no? Pero pues prácticamente es lo mínimo indispensable. Entonces ya hay otras empresas que para atraer mayor talento, a los mejores talentos, pues empiezan a hacer este tipo de modificaciones, ¿no? Por encima de la ley y además empieza a modificar, a hacer mejoras en el contrato colectivo de trabajo y entonces existen mejores beneficios para los trabajadores y obviamente pues todos estamos buscando siempre eh, mejores beneficios, ¿no? Ya no tanto o ya no solo más bien en el tema económico,
sino también ya estamos buscando ese equilibrio o ese beneficio en nuestra calidad de vida, ¿no? Porque anteriormente, pues solamente era el tema de en este caso, pues del sueldo, ¿no? Nos dejábamos llevar solamente por el sueldo. Hoy en día hay gente que dice, yo prefiero ganar menos pero que tenga mayores días de descanso, que tenga mis fines de semana, que me den otros beneficios, a lo mejor un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa, becas para mis hijos. Entonces, pues empezamos a revisar que pues varias instituciones y empresas empiezan a hacer estas modificaciones donde los trabajadores y su sindicato pues empiezan a solicitar que haya mejoras en las condiciones laborales, no solamente en el tema del sueldo, sino en el tema de otros beneficios que mejoren la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues estos cambios que se han suscitado en nuestro temario venía la parte de los cambios que ha habido en el contrato colectivo de trabajo del IMSS, que como ustedes saben, pues es una empresa demasiado grande en nuestro país, una de las más importantes en el sector salud. Y bueno, pues en esta institución se llevó a cabo el convenio de revisión salarial del 2024 del contrato colectivo de trabajo que abarca del periodo 2023 al 2025, es decir, desde aún está vigente, ¿no? ¿Y cuáles fueron estos cambios que se realizaron en esta institución, en esta última revisión de salarial en el contrato colectivo de trabajo? Pues se acordó un incremento del 8% para todas las ramas y categorías de los trabajadores que estén incorporados al contrato, ¿no? Entonces, este incremento del 8%, pues realmente sí es un buen aumento, ¿no? Por así decirlo. De hecho, en el IMSS, por aquí también se los puse, que Zoe Robledo, que es el director general, pues comenta que el incremento salarial en el IMSS ha ido a la alta desde el 2019. En el 2019, fue de 5.6 el aumento, en el 2020 fue de 5.7, en el 2021 5.9, en el 2022 7.5, en el 2023 7.8 y el 8% ya en el 2024, ¿no? Entonces, la verdad es que sí ha habido un avance significativo en estas instituciones y por lo tanto, pues se han visto beneficiados, pues todos los trabajadores que están incorporados a este contrato, que son personas sindicalizadas y que pues han tenido este aumento de sueldo, ¿no? También ha habido algunas modificaciones en el cambio, en el contrato colectivo de trabajo de Pemex, que también pues sabemos que es una de las instituciones más importantes de nuestro país y pues también de las más antiguas, ¿no? Entonces, también se llevó a cabo la revisión de contrato, esta renovación, donde también se solicitaron varias mejoras o beneficios para los trabajadores. Y bueno, en Pemex está asociado con el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y pues que en conjunto con, en este caso, Pemex, se llegó a un acuerdo de que se hiciera un aumento salarial en la última revisión de contrato que abarca del periodo 2024 al 2025. Este aumento en el salario global fue del 7% en la última revisión. Y digo, bueno, está un poquito por debajo de lo que incrementó el IMSS, ¿no? Pero pues ahí se van. Este, y bueno, también este aumento salarial global abarca dos puntos, ¿no? El primero es que se contempla un salario, un incremento salarial del 5%. Este incremento salarial va a aplicar a partir del 1 de agosto del 2024 hasta el 31 de julio del 2025, ¿sale? ¿Por qué dice que es un incremento salarial global? Porque como ustedes lo están viendo, el incremento salarial solamente es del 5%, en este caso en el sueldo. ¿Dónde está el otro 2%? El otro 2% se contempló en el aumento de las prestaciones, ¿sale? Entonces aquí se dividió, bueno, al sueldo le va a ir el 5% y a otras prestaciones se le va a aumentar el 2%, ¿no?
Entonces, la finalidad de estos ajustes que se realizaron en este contrato colectivo de trabajo en Pemex, pues es que se garantice el bienestar y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, así como se establece en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pues prácticamente tanto el IMSS como Pemex, pues ha tenido mejoras en estos salariales, ¿no? En estas últimas revisiones de contrato. Y además de que tanto el sindicato del IMSS como el sindicato de Pemex, pues son sindicatos que la verdad es que son de los más fuertes también aquí en nuestro país. Y obviamente un descontento o esta inconformidad por parte de los trabajadores, pues también puede llegar a ocasionar que haya pues que estalle una huelga, ¿no? Y obviamente esta huelga pues nos afectaría prácticamente no solamente a los trabajadores del IMSS, ¿no? Sino también a nosotros como derechohabientes, la mayoría de nosotros, ¿no? Y bueno, también ha habido algunos cambios en el contrato colectivo de trabajo de la Comisión Federal de Electricidad. Esta última revisión o esta firma del acta de ratificación del convenio del contrato colectivo de trabajo se firmó para el periodo 2024 al 2026. Y también hubo varias modificaciones y beneficios para los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Dentro de estas, pues están las mejoras en el salario. Aquí lo que se acordó en la última firma de contrato es que se incrementó el 4% del salario diario tabulado y el 1% en apoyo al trabajador de la industria eléctrica, ¿sale? Entonces, las personas que andan por ahí con la electricidad, pues fue adicional este 1%, ¿no? También se mejoraron varias prestaciones, en este caso para los trabajadores de la CFE. El fondo de ahorro se incrementó de un 33% en la revisión anterior a un 35%, o sea, aumentó el fondo de ahorro 2% en esta última revisión. También se incrementó el fondo de previsión de un 11.4 a un 11.8%. No fue tanto, pero pues bueno, también hubo por ahí una mejora significativa y también se incrementó la ayuda para la despensa de un 37 a un 39%. Y la ayuda para los transportes, también tienen ayuda para transportes, se incrementó del 35.1 al 37%. O sea que de dos en dos, de poquito en poquito, pues prácticamente sí se va viendo un beneficio adicional, ¿no? Es lo que les comentaba, o sea, en algunas ocasiones no solamente importa ya el salario que se percibe, sino las prestaciones ya también son muy importantes, ¿no? Y hoy en día la mayoría de nosotros pues estamos buscando centros de trabajo en el que no solamente tengamos el sueldo base y las prestaciones de ley, sino que también nos den beneficios adicionales. Y bueno, también en la CFE hubo mejoras en temas de pensiones. Entonces, en esta última revisión se va a incrementar un 4.66% las pensiones de la CFE que pagan a sus jubilados, ¿no? Entonces ya no nada más es como el tema del salario, de las prestaciones, sino ya también en temas de pensiones, y no todas las empresas o instituciones tienen estos beneficios. Creo que este es uno pues de los contratos que han tenido unas de las mejores, pues beneficios, no solamente en el salario, sino en otras prestaciones, ¿no? También hubo cambios en el contrato colectivo de trabajo de Telmex, que pues también es una de las empresas más importantes que tenemos en nuestro país, ¿no? Y aparte, pues, empresa mexicana. Y bueno, esta revisión de contrato se llevó a cabo abarca del periodo 2024 al 2026, es lo que es la vigencia que tendrá este contrato colectivo de trabajo. Y también en Telmex hubo un aumento salarial del 5.1%. Y además se incrementó el porcentaje de las prestaciones en el 1%, ¿no? Entonces, pues también aquí vemos que prácticamente en estas instituciones, pues andamos entre el 5 y el 6%, ¿no? De aumento en este caso en el salario. Y también en Telmex se incrementaron las becas para los hijos de los trabajadores. Este también es un plus, ¿no? Ya no nada más es el beneficio del trabajador,
sino que también es una empresa que está buscando el beneficio de las familias, ¿no? Y el desarrollo y el crecimiento y la mejora en las oportunidades que tienen también los familiares de los trabajadores. Y también se incrementaron las becas para los trabajadores. Entonces hay empresas que no solamente te ofrecen trabajo, sino te ofrecen la oportunidad de poder seguir estudiando, de terminar una carrera universitaria y algunos otros hasta te dan apoyo para estudios de posgrado, ¿no? Entonces también en Telmex están apoyando las becas para los trabajadores. También otros de los beneficios que se lograron en esta revisión de contrato es que se incrementaron los días de gastos funerarios. Anteriormente se les daban 225 días y hoy en día en esta última revisión ya están en 240 días. O sea, pues prácticamente se incrementaron más de 15 días aproximadamente, ¿no? También se incrementaron los días de gastos funerarios de los jubilados, ahí de 141 a 142 días, no fue mucho, pero bueno, al final sí hubo un incremento, ¿no? Y también se incrementaron los días de permiso por fallecimiento de hermanos en un día. Entonces hay empresas en las que a veces nada más te dan oportunidad de permisos si fallece algún familiar directo como papá, mamá o esposa, ¿no? A veces ya los hermanos y otros familiares ya no están contemplados, Telmex lo está contemplando hoy en día. Y bueno, pues también hubo, la propuesta de Telmex fue presentada en esta reunión con el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, que es el sindicato que actualmente tiene Telmex. Y bueno, pues se sometió a votación, ¿no? Como habíamos comentado, se somete a votación. Afortunadamente fue en este caso positiva esta votación y pues la propuesta se aceptó por la mayoría de los trabajadores sindicalizados y entonces hoy en día obtuvieron todos estos beneficios en salario, en becas y en gastos funerarios, ¿no? Que prácticamente pues los beneficios en la Comisión Federal de Electricidad y en Telmex creo que han sido de los más, pues de los mejores, ¿no? Digo, hay otras empresas que pues también han tenido muchas mejoras en las últimas revisiones de contrato, pero pues estas son de las empresas más grandes y más importantes de nuestro país, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos estos datos, pues principalmente, no sé, igual y hasta de manera personal, alguno de ustedes quisiera cambiarse a alguna de estas empresas o instituciones y pues también se vale buscar mejores oportunidades, ¿no? Entonces, por esta razón pues sí es importante que nosotros estemos enterados porque también pues somos trabajadores y también estamos en ese derecho de poder solicitar mejoras en estos beneficios, ¿no? Y bueno, pues ya pasando un poco al tema de las conclusiones, pues prácticamente tenemos varios beneficios, tanto para los trabajadores como para la empresa. Creo que también este es un punto clave que ustedes deben de llevarse el día de hoy, que no solo la revisión de contrato no solamente beneficia a los trabajadores, también beneficia a la empresa, ¿no? Entonces, para los trabajadores, ¿cuáles son estos beneficios? Pues que garantiza la estabilidad y la seguridad laboral. Entonces, obviamente una empresa que constantemente está buscando la mejora en los beneficios para sus trabajadores, en tema salarial, en tema de prestaciones, pues es una empresa que va a ser estable, ¿no? Y que va a ir a la alta, en la que las personas van a buscar trabajar, van a permanecer y van a aportar y van a hacer crecer a esa empresa. Si los trabajadores están inconformes, en este caso con sus derechos, con las prestaciones, con el salario, obviamente, pues es gente que en primera no va a perdurar en la empresa, no va a sentirse motivada, no vamos a crear ese sentido de pertenencia y por lo tanto, pues la empresa no va a crecer, ¿no? También promueve la igualdad de oportunidades. Obviamente, si nosotros tenemos un mejor salario, pues tenemos pues la igualdad de oportunidades en temas de educación, de salud, de vivienda. Entonces es algo que también socialmente nos impacta, ¿no? Respeta los derechos humanos, mejora las condiciones de trabajo, eso sin duda, ampara a los trabajadores ante decisiones arbitrarias del empleador, cuenta con mejores condiciones económicas y sociales y garantiza el equilibrio entre la vida personal y laboral, que eso en estas nuevas generaciones es ya un tema muy importante. Antes la gente buscaba siempre pues entrar a una empresa para permanecer hasta que
se jubilaran prácticamente y se casaban con una empresa, ¿no? Hoy en día ya no se busca casarse con una empresa, hay gente, sobre todo personas jóvenes, que pues si no les parece algo o si encuentran un trabajo que les permita tener un mejor equilibrio en su vida personal, pues obviamente sin duda van a optar por tener esa otra oportunidad, ¿no? Y en cuanto a los beneficios de la empresa, pues en primera nos sirve como base para establecer salarios, horarios, descanso. Eso es importante porque una vez que está establecido ahí, pues es una empresa que es formal, ¿no? Es una empresa seria donde de manera transparente las autoridades están pues conocen de manera clara cuáles son los salarios, los horarios y los descansos, y pues hay un poquito más de facilidad de que en caso de que llegue a haber alguna violación a estos derechos, a esto que está establecido en el contrato, pues se pueda llegar a meter una queja o en este caso, hacer valer los derechos de los trabajadores, ¿no? También facilita los mecanismos de conciliación laboral, familiar y personal. Influye en la mejora del rendimiento y la productividad laboral, que era lo mismo que les comentaba. Obviamente una persona que esté pues contenta en la empresa, que esté satisfecha con su sueldo, con sus prestaciones, pues va a ser una empresa, es una persona que va a tener un mejor rendimiento, va a tener mejor productividad. ¿Y esto cómo nos puede impactar también en la parte de seguridad e higiene? Pues que muchas veces una persona que no tiene un sentido de pertenencia, que no está conforme con su salario, que no está conforme con las prestaciones que tiene, que a lo mejor es una empresa que nada más tiene sus prestaciones de ley y no más, no tenemos días adicionales de vacaciones, es una empresa que no nos da permisos adicionales en caso de tener un tema familiar. Hay empresas que ya también nos están ofreciendo mayores días en caso de maternidad o de paternidad, y eso nos permite tener una mejor relación familiar, una mejor calidad de vida. Pues obviamente hay trabajadores que llegan a optar también o a caer en esta mala práctica de a lo mejor pues querer incapacitarse constantemente, ¿no? Como no me dan permiso, pues mejor me accidento, mejor me incapacito, falto y digo que estoy enfermo. Entonces pues realmente el que haya un acuerdo, una mejora en el contrato colectivo de trabajo, crea un sentido de pertenencia, la gente se siente contenta y pues también buscan el beneficio de la empresa, ¿no? Ya no nada más el beneficio personal, sino que también están buscando la mejora en la empresa. Promueve estrategias de participación, mejora la comunicación eficaz y la gestión de los conflictos, refuerza el mecanismo de flexibilidad interna y fomenta las medidas de promoción y formación profesional. Entonces, eso también nos ayuda a que pues la gente también tenga esta oportunidad de que incremente ese nivel, ¿no? Hay gente que en muchas empresas ahorita se está buscando también incluso que la gente ya hable otro idioma, ¿no? Y las empresas están dando estas becas para que las personas estén mejor preparadas, y obviamente eso también crea mayor permanencia, porque no solamente es una situación que le beneficia a la empresa, sino también uno ve un beneficio personal. Ah, bueno, pues me están pagando el inglés o me dieron una beca y pues por lo tanto yo siento esa necesidad de permanecer en la empresa, ¿no? Y hay gente en empresas que incluso entran, pues a lo mejor con estudios de secundaria o de preparatoria, y que la empresa les da esta oportunidad de irse formando de manera profesional e incluso aspirar a otros puestos, ¿no? Llegar a un puesto supervisorio, a una jefatura y, ¿por qué no, a una gerencia? Yo conozco gente que cuando ingresó a trabajar en la empresa en la que estoy, pues no tenía estudios de licenciatura o de posgrado, y hoy en día afortunadamente, gracias al apoyo de la empresa, pues ha logrado terminar sus estudios, ¿no? Entonces, no veamos este tema del contrato colectivo, de los contratos colectivos, no solo de nuestra empresa, sino de las demás, como algo ajeno, sino también empecemos a involucrarnos. Si nosotros estamos en esta área, es algo que sí nos compete, que sí nos impacta de manera directa o indirecta y que sí tiene una relevancia en nuestra formación y en nuestra área de trabajo, ¿no? Pues no sé si tengan por ahí igual alguna duda, algún comentario.
pueden abrir sus micrófonos. Yo sí quería, bueno, preguntar. En el Y caso de que, no sé, se llegara a presentar alguna situación, digo, yo no, ya no trabajo en la empresa ni nada por el estilo, pero se llegara a presentar alguna situación donde se está, no sé, reclamando algo así, y el sindicato, por lo que yo sé, pues el sindicato protege, súper protege a los trabajadores, ujú. este, casi, pues, súper defiende a los trabajadores, no solo de la empresa, sino de contra todo el mundo, ¿no? O sea, entonces si llegara a presentar una situación, por ejemplo, de riesgo de trabajo, de algún accidente, etcétera, nosotros tendríamos que estar de parte, o sea, el médico está de parte de la empresa o tendría que estar, o en este caso, de parte de la empresa, o como siempre va a estar de parte del trabajador, eh, o se solicitaría, no sé cómo decirlo, tendríamos intervención con el sindicato. Ok, sí, pues esa pregunta es muy interesante. La verdad es que, bueno, digo, no sé, Ana, si tú eres médico, si estás en esta parte de salud en el trabajo. Sí, soy médico, pero ya no estoy, estuve en una empresa, pero no tenía el sindicato, nada por el estilo, pero sí me tocó varias veces ir a conciliación y arbitraje, no, conciliación laboral Ujú. de los trabajadores, de que los despedían y se quejaban, etcétera. Entonces, en 2 o 3 ocasiones me tocó ir a que a la primera hora se suspendía la audiencia, se arreglaba otra cosa y ya no era necesario que yo pasara. Pero en el caso de que la empresa hubiera un sindicato, o sea, ¿se nos pide intervención del sindicato o no? Sí, mira, normalmente nosotros la postura que tomamos como médicos de laborales o médicos de salud ocupacional, siempre, pues prácticamente somos la parte noble o neutra de la empresa, ¿no? Obviamente tú sabes que hay códigos de ética profesional que pues prácticamente nos guían para, pues hacer las cosas conforme a los procedimientos, ¿no? Entonces, en este caso, no es que estemos de parte de la empresa o que estemos de parte del trabajador, sino más bien yo te diría que estamos del lado de la transparencia, ¿no? Es decir, que si a lo mejor ocurrió una situación, un riesgo de trabajo donde el trabajador realmente se enfermó, realmente se accidentó en la empresa, pues ahora sí que, aunque nosotros seamos de la parte administrativa no sindicalizada, pues debemos de actuar con toda transparencia, ¿no? ¿Sabes qué? Se accidentó el colaborador, se le valoró, no, a lo mejor la mayoría de nosotros estamos en el área de salud ocupacional y una de nuestras funciones pues es tratar de contener o de dar este apoyo a la empresa para que a lo mejor lesiones leves que no requieren que forzosamente haya a lo mejor algún seguimiento en el seguro social, pues lleguen hasta allá, ¿no? A lo mejor hay quienes tuvieron una pequeña herida y podemos tratarlos en el consultorio porque no corre ningún riesgo de que a lo mejor se vaya a complicar, de que tenga una hemorragia, de que tenga alguna situación médica que nos pueda comprometer. em, y o a lo mejor hay una persona que dentro de nuestro centro de trabajo se cae y se fractura y obviamente pues requiere atención por un especialista, ¿no? Yo sé que hay empresas que tienen a veces esas pequeñas malas prácticas, diría yo, de pues dale días de incapacidad o mándalo por fuera o cosas así. Obviamente eso ya sabemos que no es pues no es el deber ser, ¿no? Sino más bien es ser transparentes. Somos el punto neutro, prácticamente somos los que decidimos entre que si se va al seguro o no se va, entre que si se puede complicar o no, sino más bien yo te diría que actuáramos con ética y que realmente lo que se tenga que ir al seguro social y lo que se tenga que reportar como un riesgo de trabajo, como una enfermedad de trabajo, se reporte si es que así fuera que ocurrió, ¿no? Entonces, pues prácticamente yo sé que en algunas ocasiones también va a haber quienes a lo mejor no hayan tenido un riesgo de trabajo, no hayan tenido una enfermedad de trabajo y quieran también abusar y ser
Y pues incluso a veces hasta con el sindicato, ¿no? Que quieran venir con nosotros, de que, oye, mi compañero sí se lastimó, todos, ¿no? Entonces, para ellos siempre existe una investigación y obviamente nosotros solamente damos fe y legalidad si no fue así como como ocurrió y a lo mejor ya llegamos a la conclusión de que esa persona, pues no tuvo un riesgo de trabajo, pues también estamos en todo el derecho, en este caso sí, de ponernos en la postura, en este caso, pues con esa transparencia, ¿sabes qué? Pues no se accidentó aquí o no es un riesgo de trabajo, es una enfermedad general, el colaborador, pues no coinciden esas versiones y entonces de esta manera, pues no es que estemos de parte de la empresa, sino más bien solamente estamos dando fe y legalidad de que eso no es un riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, yo te diría que sería importante que pudieras, pues evaluar y prácticamente revisar de manera médica si realmente aplica un riesgo de trabajo o no. Y ahora sí que, pues, aunque no le convenga a la empresa en este caso, quizás tener un accidente más, pues al final es el bienestar y la seguridad del trabajador. Y entonces, pues, si se tiene que reportar con un riesgo de trabajo, pues ni modo, se reporta y también la otra parte, ¿no? A lo mejor no es que estemos en contra del sindicato o a favor del sindicato, pero si esa persona, pues no existen inconsistencias o no es un riesgo que sea válido como accidente o como enfermedad de trabajo, pues también, ¿no? Entonces, prácticamente ser neutros y actuar con ética, solamente eso, ¿sale? Gracias, doctora. Sí. Bueno, pues no sé si alguien más tenga algún comentario. No, todo muy bien, muchas gracias. Ok, bueno, pues Perdón, yo sí. sí, Ali. Con respecto al contrato colectivo, si yo laboro en una empresa en donde no se tiene esa modalidad, pero de alguna forma se puede promover el cambio o es de origen. No, realmente pues sí existe como esta parte en la que se puede llegar a solicitar, ¿no? Que haya alguna, pues que haya algún contrato colectivo de trabajo. Ustedes saben que nosotros, aunque seamos personal administrativo, también tenemos derecho de formar un sindicato, por así decirlo, ¿no? Entonces no es que si no perteneces o no tienes esa modalidad, pues no pueda llegar a llevarse a cabo en caso de que el patrón en este caso también esté de acuerdo, se puede llegar a realizar este acuerdo y esta firma, ¿no? Entonces no es forzosamente, digo, hay empresas en las que no aplica como tú lo mencionas, yo he estado en algunas empresas también en las que solamente hay personal administrativo, no hay un sindicato, no existe, pero pues sí se puede llegar a formar o a llegar a ese acuerdo, ¿no? Pero la mayor parte de las veces siempre debe de existir esta representación de los trabajadores, que es por medio de un sindicato, y en este caso la representación del patrono de la empresa, ¿no? Gracias. Sí, igual de todas formas, si quieres como ahondar un poquito más en el tema, les digo que sí pueden revisar justamente en el artículo 7º de la Ley Federal del Trabajo, vienen justamente todos como de manera muy puntual todas las especificaciones de cómo se lleva a cabo y cómo se conforma este contrato colectivo de trabajo, cuáles son los puntos específicos o el proceso que debe de llevar para que pueda ser válido, porque pues obviamente lo tiene que validar una autoridad, ¿no? Entonces, pues por ahí sí les genera un poco de curiosidad o quieren revisar un poquito más a profundidad, sí viene muy, muy explícito en este artículo, título 7º, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias. Entonces, damos por concluido el tema del día de hoy y pues igual le comparto por ahí a la doctora Dani la presentación por si alguien quiere revisar o si no alcanzaron como a anotar los artículos que vimos al inicio. Les estará compartiendo también por ahí la presentación y bueno, pues igual estoy a la orden, ¿sale? Que tengan bonita noche. Gracias, doctora. Buenas noches. Hasta Gracias, luego, doctora. que estén Gracias. muy bien. Gracias. Buenas Gracias, noches. gracias, hasta luego. Gracias, bye.